Vamos a comenzar un nuevo capítulo de esta palestra ascética para hombres y lo vamos a dedicar hoy a San Pablo, combatir el buen combate, vamos a llamar a este capítulo, porque San Pablo nos va a introducir en esta idea del combate cristiano. El tema del combate espiritual y la condición de soldados de Cristo son conceptos fuertes contenidos en la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición que pueden ayudar mucho a la ascética propia del hombre cristiano. Y por eso vamos a tratar de la visión que tiene San Pablo de este combate fundamental y necesario en la vida cristiana. La Sagrada Escritura siempre manifestó el sufrimiento y el dolor como consecuencia del pecado original. En la Sagrada Escritura encontramos en el Antiguo Testamento la existencia del dolor físico y el dolor espiritual, claro está, pero se puede decir que el sufrimiento ascético no existe originariamente en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento. El dolor es un misterio que provoca incluso rebeldía contra Dios. Por ejemplo, la reacción de la mujer de Job. Entonces su mujer le dijo: «¿Todavía perseveras en tu entereza? Maldice a Dios y muérete». Job 2:9. Rebeldía contra el sufrimiento, incomprensible incluso en no pocas ocasiones. Pero el dolor, el sufrimiento, la desgracia personal, las pruebas, invitan, empezamos a verlo ya en los profetas y en los sabios, invitan a preguntarse por el sentido de ese sufrimiento. Y poco a poco, en el Antiguo Testamento, se va desvelando su valor. El valor primero purificador del dolor, como vemos en Jeremías. Así dice Yahvé Sebaot: «He aquí que voy a afinarlos y probarlos», dice Jeremías 9:6. El valor educativo del sufrimiento, que está muy presente en el libro de los Proverbios. «No desdeñes, hijo mío, la instrucción de Yahvé, no te dé fastidio su reprensión, porque Yahvé reprende a aquel que ama, como un padre al hijo querido». El valor revelador que tiene el sufrimiento, que manifiesta cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. El valor de expiación del pecado empieza a estar presente en Isaías 42. «Hablad al corazón de Jerusalén y decidle bien alto que ya ha cumplido su milicia, ya satisfecho por su culpa, pues ha recibido de mano de Yahvé castigo doble por todos sus pecados». El valor de intercesión y de redención también en la figura en Isaías del siervo de Yahvé, o la llamada a la conversión que supone el sufrimiento. Pues bien, se va desvelando el valor del sufrimiento, de la prueba, de la mortificación aceptada. Vamos a la virtud de la mortificación en el Nuevo Testamento. «Quien no toma su cruz y me sigue no es digno de mí». Bien, somos discípulos de un crucificado. Esto no tiene que ser materia extraña para nuestra meditación. El hecho de que el sufrimiento, de que la prueba y la mortificación, y por lo tanto también la penitencia, es parte de nuestro crecimiento espiritual. El fundamento de la mortificación cristiana y el combate espiritual se nos revela, evidentemente, a la luz del misterio y de la teología de la cruz. La cruz es un escándalo, es una locura. Nosotros predicamos a Cristo crucificado, dice San Pablo, 1 Corintios 1:23. Predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los griegos. Estas meditaciones nuestras sobre la mortificación, sobre el sacrificio, ¿no?, son escándalo y son locura para no pocos. Los discípulos huyeron despavoridos de la cruz. Aún no habían entendido lo que se les pedía en ese momento. O recordemos la perplejidad de los de Emaús. No entienden nada de lo que ha sucedido con Cristo en la cruz. De escándalo y locura, la cruz pasa después a ser un misterio redentor, ¿no? Y esto es lo que hay que sacar del misterio de la cruz. Era necesario que el Mesías sufriera para que se cumplieran las Escrituras.
Dice Lucas 24:25. Por la sangre vertida en la cruz hemos sido reconciliados con Dios. Sus heridas nos han curado, dice Primera de Pedro 2:25. Sus heridas nos han curado. El valor curativo, redentor, propiciador de las heridas de Cristo. Del misterio de la cruz se pasa, por lo tanto, fijaos, a la teología de la cruz. Y en eso estamos con San Pablo. La cruz de Cristo, condición para ser discípulo suyo. El que quiera seguirme, coja su cruz todos los días. De aquí hemos de partir para entender lo que supone ser cristiano. La teología de la cruz tiene un gran desarrollo en el Nuevo Testamento, sobre todo, como decimos y vamos a ver hoy, en San Pablo, que no quiere gloriarse sino en la cruz de Jesucristo, porque el mundo está crucificado para él y él para el mundo, dice en Gálatas 6:14. Describe el combate espiritual y la ascesis, San Pablo, como una muerte para la vida, como una muerte a nosotros mismos para vivir con Cristo, una mortificación, un morir a nosotros mismos. Si vivís según la carne, moriréis, pero si hacéis morir, si mortificáis las obras del cuerpo, viviréis, nos dice en Romanos 8:13. Hay dos notas en este combate espiritual que nos propone San Pablo. Primero, la lucha entre el Espíritu de Cristo que habita en nosotros desde el bautismo, y la carne, esa lucha entre el Espíritu y la carne. Dice así, en Romanos 8, 5 y siguientes: efectivamente los que viven según la carne desean lo carnal, mas lo que viven según el Espíritu, lo espiritual. Pues las tendencias de la carne son muerte, mas las del Espíritu, vida y paz. Ya que las tendencias de la carne llevan al odio a Dios, no se someten a la ley de Dios, ni siquiera pueden. Así, los que están en la carne no pueden agradar a Dios. ¿Veis? Este combate entre el espíritu y la carne es una temática muy paulina. Mas vosotros no estáis en la carne, continúa San Pablo, sino en el espíritu. No estáis en la carne, sino en el espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo no le pertenece, mas si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo haya muerto ya a causa del pecado, el Espíritu es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos dará también vida a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que habita en vosotros. Este es el programa de la vida cristiana, de la ascesis cristiana, del combate espiritual que nos está proponiendo San Pablo. Así que, hermanos míos, no somos deudores de la carne para vivir según la carne, continúa San Pablo. Pues si vivís según la carne, moriréis, pero si con el Espíritu hacéis morir las obras del cuerpo, viviréis. ¿Qué programa? Es un programa realmente espectacular, valiente, ¿no? Entusiasmante, de hecho, pero es una verdadera lucha que sabemos que va a durar toda la vida. Los frutos del Espíritu y las obras de la carne, pues. En Gálatas 5, 16 y siguientes dice: por mi parte os digo, si vivís según el Espíritu, no daréis satisfacción a las apetencias de la carne, pues la carne tiene apetencias contrarias al Espíritu, y el Espíritu contrarias a la carne, como que son entre sí antagónicos, de forma que no hacéis lo que quisierais. Pero si sois conducidos por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son conocidas, dice San Pablo, y lo enumera muy bien, nos describe muy bien, porque se conoce él a sí mismo muy bien. Dice: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes, sobre las cuales os prevengo, como yo os previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Estas son las obras de la carne. Este listado, ¿no? Este listado que define muy bien nuestras luchas de cada día. En cambio, dice,
el fruto del amor, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí. Contra tales cosas no hay ley. Pues bien, por una parte, como componente del combate espiritual, esta lucha entre el Espíritu de Dios en nosotros y la carne. Y en segundo lugar, la transformación del hombre exterior en hombre interior. Esta sería la segunda temática, la segunda característica de este combate espiritual. Romanos 7, 17 y siguientes dice: ya no soy yo quien obra, sino que el pecado habita en mí. Pues bien sé yo que nada bueno habita en mí, es decir, en mi carne. En mi carne. En efecto, querer el bien lo tengo en mí, lo tengo a mi alcance, mas no el realizarlo. Qué bien define esta tensión, ¿no? San Pablo, qué bien nos define a nosotros. Se está contemplando a sí mismo, pero nos está definiendo a nosotros. Puesto que no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Ese es el verdadero combate nuestro de cada día. Y si hago lo que no quiero, no soy yo quien lo obra, sino el pecado que habita en mí. Descubro pues esta ley: aun queriendo hacer el bien, es el mal el que se me presenta. Este drama terrible, ¿no?, de nuestros combates de cada día, que nos llevan a la confesión continuamente, a volver a empezar 1000 veces, ¿no?, a tener este espíritu, os digo siempre, el deseo de mejorar nuestras marcas, de seguir luchando, de vencer el mal. Pues bien, descubro esta ley: aun queriendo hacer el bien, es el mal el que se me presenta. Pues me complazco en la ley de Dios según el hombre interior, pero advierto otra ley en mis miembros que lucha contra la ley de mi razón y me esclaviza a la ley del pecado que está en mis miembros. Bien, fijaos, ¿no? Esta lucha entre el hombre exterior, entre el hombre interior, entre el hombre viejo, dirá también San Pablo, o el hombre nuevo. Colosenses 3, 1 y siguientes, fijaos. Así pues, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Aspirad a las cosas de arriba, no a las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está oculta con Cristo en Dios. Por tanto, mortificad vuestros miembros terrenos: fornicación, impureza, pasiones, malos deseos y la codicia, que es una idolatría. Todo lo cual atrae la cólera de Dios sobre los rebeldes, y que también vosotros practicasteis en otro tiempo cuando vivíais entre ellas. Hay que mortificar todo eso. Vosotros erais eso, dirá más adelante, pero ahora sois luz en Cristo Jesús. Mas ahora desechad también vosotros todo esto: cólera, ira, maldad, maledicencia, palabras groseras, lejos de vuestra boca. No os mintáis unos a otros, despojaos del hombre viejo con sus obras, el hombre viejo, y revestíos del hombre nuevo, que se va renovando hasta alcanzar un conocimiento perfecto según la imagen de su Creador. Bien, está claro, es una labor de desarraigar los vicios. Pero a continuación hay toda otra labor de construcción, tan ardua como la de desarraigar los vicios, que es la edificación de las virtudes. La ascesis cristiana está, pues, al servicio del Espíritu Santo, que forma en nosotros y hace crecer el hombre interior. La muerte del hombre viejo, ya realizada en el bautismo, necesita, no obstante, ser efectiva cada día en nuestra realidad concreta. En el bautismo se nos ha concedido la semilla de la vida nueva, pero esta necesita ser actualizada y concretada en las actitudes y acciones del día a día. Bien, vamos a pasar ahora a las dos expresiones fuertes que San Pablo utiliza y que nos pueden ayudar a nosotros en nuestra lucha ascética, y nos pueden inspirar mucho estas imágenes, ¿no? En primer lugar, la carrera. Y en segundo lugar, como hemos hablado, el combate. Son dos temas que en San Pablo están muy presentes. Dice en 1 Corintios 24:
¿No sabéis que en las carreras del estadio todos corren, mas uno solo recibe el premio? Corred de manera que lo consigáis. Los atletas se privan de todo, y eso por una corona corruptible. Nosotros, en cambio, por una incorruptible. Así pues yo corro, no como a la aventura, y ejerzo el pugilato, no como dando golpes al vacío, sino que golpeo mi cuerpo y lo esclavizo, no sea que habiendo proclamado a los demás, resulte yo mismo descalificado. Fijaos, ¿no? Es enardecedor este programa que lo sitúa a San Pablo al nivel de la lucha personal contra uno mismo, un verdadero pugilato habla, ¿no? Pues bien, como los atletas, dice. Bien, ellos por una corona perecedera, nosotros por alcanzar el reino de los cielos. Emplea el símil de la carrera como metáfora de la vida cristiana, para que dominemos nuestro cuerpo como lo hacen los agonistas, así se llamaban aquellos atletas griegos, ¿no? Los agonistas que se entrenan para una competición. Esta palabra agonistas también es muy inspiradora, ¿no? Es decir, hemos de entrar por ese camino de la muerte, de la agonía voluntaria, del sacrificio, de la abnegación. Nos exhorta a este esfuerzo permanente en la búsqueda de un premio eterno. Posiblemente Pablo, que como sabéis era de raza judía, en efecto, pero era ciudadano romano y además de formación griega, formación de cierto nivel, como vemos en sus escritos, se nota la formación griega, incluso en algunas citas concretas, ¿no? Pablo debió practicar la carrera del estadio en su juventud y emplea en 3 ocasiones la palabra trejo, en 1 Corintios 9, 24-27, vinculándola a la carrera del estadio. Ahora lo veremos. ¿No sabéis que en las carreras del estadio todos corren, mas solo uno recibe el premio? Corred de manera que lo consigáis. Los atletas se privan de todo. Se privan de todo. Y esto por una corona incorruptible. Nosotros, en cambio, por una incorruptible. Por una incorruptible estamos dispuestos a privarnos de todo también. Así pues yo corro no como a la aventura y ejerzo el pugilato, no como dando golpes en el vacío, sino que golpeo mi cuerpo y lo esclavizo, no sea que habiendo proclamado a los demás resulte yo mismo descalificado. Fijaos. En estadio trejontes, dice en griego, en el versículo 24, la carrera del estadio, la carrera. Pantes mentrehousin, todos corren, en la segunda parte del versículo 24, nuevamente, ¿no? La expresión correr. Y después en el versículo 24, al final, nuevamente dice, corred así. Más adelante, en el 26, lo emplea nuevamente para afirmar que él también corre. Ego toinun outos trejo os, así que yo corro también, dice. Bien. Quiero explicar, para que esto se entienda, el aspecto atlético de esta prueba, ¿no? El dromos se llamaba en griego, o la carrera del estadio, el estadio se llamaba también a esta prueba. Según la tradición mítica del origen de los Juegos Olímpicos, Hércules, contó 600 pies suyos, que medían 32 centímetros, un buen pie, ¿no? Y trazó la distancia de un estadio, ¿no? 600 pies por 32 centímetros, 192,27 metros. Esto era la prueba del estadio o del dromos. Después organizó Heracles una carrera para que compitieran sus hermanos en homenaje al triunfo de Zeus sobre su padre Cronos. Así, míticamente, se instituyó esta prueba, el dromos o carrera del estadio. En el origen de los Juegos Olímpicos, en el año 776 a.C., esta era la única prueba que se ejercitaba. Bien, en el 728 a.C. se introducirán otras modalidades de competición, pero originalmente solo se hacía esta prueba del dromos o del estadio. Pablo utiliza esta imagen, ¿no? Pablo es el atleta de las Sagradas Escrituras, podríamos decir, del Nuevo Testamento. Es el nuevo atleta
Ese atleta que he llamado a ejercitar ese pugilato, esa carrera, esa lucha contra sí mismo, a convertirse realmente en dueño de sí mismo. Gálatas 2:2. Subí movido por una revelación y les expuse el Evangelio que proclamo entre los gentiles, tomando aparte a los notables, para saber si corría o había corrido en vano. Nuevamente la carrera, si había corrido en vano. Vive el ejercicio de su ministerio como una verdadera carrera al servicio del Evangelio. Hay que observar las dos palabras empleadas, trejo e edamón, en vano corro o he corrido. Igual en Filipenses 2:16, en donde el autor emplea la expresión edamón como figura metafórica de la proclamación del Evangelio, como una carrera que no corre en vano y que su fatiga no es infructuosa. Dice, porque no habré corrido en vano. Nuevamente en Filipenses vuelve a retomar el tema. En Hebreos 12:1 dice, por tanto también nosotros teniendo en torno nuestro tan gran nube de testigos, sacudamos todo lastre y el pecado que nos asedia y corramos con fortaleza la prueba que se nos propone. Nuevamente, corramos con fortaleza. La expresión ágona, que aparece en este texto de Hebreos, hace relación a la lucha de los competidores. Vamos a Gálatas 5:7. Comenzasteis bien vuestra carrera. ¿Quién os puso obstáculo para no seguir a la verdad? Etrégete kalos. Corriste bien, Hicisteis bien vuestra carrera, dice San Pablo. San Pablo considera que todo atleta mantiene su atención puesta en la meta y que su entrenamiento y toda su vida se orienta a ella. Y esto debe ser el ideal del cristiano. Consideremos como Pablo que estamos corriendo una carrera con una meta y hay que dominar el cuerpo para ponerlo al servicio de esa finalidad. Filipenses 3:12. No es que lo tenga ya conseguido o que ya sea perfecto, sino que continúo mi carrera por si consigo alcanzarlo, habiendo sido yo mismo alcanzado por Cristo Jesús. Yo, hermanos, no creo haberlo alcanzado todavía. Pero una cosa hago, olvido lo que dejé atrás y me lanzo a lo que está por delante, corriendo hacia la meta, para alcanzar el premio que Dios me llama desde lo alto en Cristo Jesús. Fijaos, qué insistencia, ¿no?, en el tema de la carrera. Bien, este es un tema muy presente, que manifiesta el espíritu deportivo, por decirlo así, también de la lucha cristiana, de este pugilato, de esta carrera, ¿no?, de este esfuerzo físico, moral que supone, sin duda. El otro tema es el del combate, el combate. He combatido el buen combate. Así he querido titular también este capítulo. San Pablo, combatir el buen combate, ¿no? He combatido el buen combate, dice él. He llegado a la meta. Esto lo escribe desde prisión. Le queda poco para ser mártir, ¿no? Fijaos, ¿no?, cuál es la tesitura en la que se encuentra, ¿no? He combatido el buen combate. He llegado a la meta, he conservado la fe y desde ahora me aguarda la corona de la justicia que aquel día me entregará el Señor, el justo juez. Y no solamente a mí, sino también a todos los que hayan esperado con amor su manifestación. Segunda Timoteo 4:7 y siguientes. Romanos 13:12. La noche va ya muy avanzada, ya se acerca el día. Despojémonos pues de las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Este tema del combate y las armas necesarias para ese combate va a estar muy presente, como vamos a ver. Nuestra lucha, Efesios 6:12, que es un texto impresionante este de Efesios 6 y que vale la pena meditarlo con tranquilidad. Nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas. Efesios 12. Objetiva muy bien contra quién es la lucha. Bueno, es contra uno mismo, sí, es contra el mundo, pero cuidado, también es contra los principados, contra las potestades, ¿no?, contra los dominadores de este mundo tenebroso, el príncipe de este mundo, contra Satanás. Hay una lucha ahí misteriosa,
tremenda que se produce en el corazón del hombre. Y continúa en Efesios 6, ceñida vuestra cintura con la verdad y revestidos de la justicia como coraza, calzados los pies con el celo del Evangelio de la paz, embrazando siempre el escudo de la fe, para que podáis apagar con él todos los encendidos dardos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6, 14 y siguientes. Fijaos, ¿no? Ha vestido al soldado para la lucha, ¿no? Ceñida la cintura, ¿no? Embrazado el escudo, tomado el yelmo, la espada del Espíritu, ¿no? Ha vestido al soldado para la batalla, esa batalla contra los principados, contra las potestades, un verdadero combate espiritual por el cual hay que entusiasmarse, porque es la propuesta que se nos hace a nosotros, hombres cristianos hoy en día, para permanecer firmes en el lugar donde Dios nos ha puesto, para defender a la Iglesia de Cristo, para defender a nuestras familias. Y le dice, fijaos, a Timoteo que es discípulo suyo, al que él ha impuesto las manos, ha ordenado, ¿no? A Timoteo le da unos consejos de padre espiritual para ese combate. Combate el buen combate de la fe, le dice. Qué hermoso, ¿no? Antes nos ha dicho, he combatido el buen combate, y ahora le dice a su discípulo, combate el buen combate de la fe, conquista la vida eterna a la que has sido llamado. Es toda una propuesta que nos hace San Pablo, combate el buen combate de la fe. No te desanimes, no te dejes llevar por esa flojera, por ese desánimo, ponte las pilas, recibe la gracia de Cristo, ves a la comunión, a la confesión y fortalécete, ¿no? Y revístete con las armas poderosas. Tú estás llamado a esa lucha. Tú que eres hijo mío, le dice, fortalécete con la gracia de Cristo Jesús. Comparte mis fatigas como buen soldado de Jesucristo. ¿Cómo recurre al tema del combate, de las armas, de la vida militar, ¿no? De la vida del guerrero? Y sigue en 2 Timoteo 2, 3 y siguientes. Soporta las fatigas conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. Nadie que se dedica a la milicia se enreda en los negocios de la vida, si quiere complacer al que le ha listado. Y lo mismo el atleta, no recibe la corona si no ha competido según el reglamento. Fijaos, aquí junta los dos motivos que estamos meditando, ¿no? Por una parte, la milicia. Nadie se dedica a la milicia y se enreda en los negocios de la vida. Lo nuestro es la milicia, es la lucha, no las cosas mundanas, ¿no? Y a continuación, y lo mismo el atleta, dice, no recibe la corona, sino compite conforme a las normas exigentes de esa disciplina. Y acabo con un texto de Hebreos 12, 1 y siguientes. Por tanto, también nosotros, esta propuesta que nos hace San Pablo ha de quedar en nuestro corazón, ¿no? Y ojalá estas charlas nos animen a entrar por este camino que es realmente el espíritu cristiano, que no es un espíritu de complacencia o simplemente de bondad acomodada, sino de verdadera lucha y de verdadero esfuerzo y de verdadero entusiasmo espiritual. Por tanto, dice, también nosotros, teniendo en torno nuestro tan gran nube de testigos, sacudamos todo lastre y el pecado que nos asedia. Sacudamos todo lastre y el pecado que nos asedia. Y corramos con fortaleza la prueba que se nos propone, fijos los ojos en Jesús, el que inicia y consuma la fe, el cual en lugar del gozo que se le proponía, soportó la cruz sin miedo a la ignominia, y está sentado a la diestra del trono de Dios. Fijaos en aquel que soportó tal contradicción de parte de los pecadores, para que no desfallezcáis faltos de ánimo. No habéis resistido todavía hasta llegar a la sangre en vuestra lucha contra el pecado.